Y a nivel de la cobertura mediática, del trabajo periodístico, ¿qué Sí. viste ahí? ¿Realmente se os tapaban la boca, se prohibían ciertas noticias, se manipulaba la información? A ¿Cómo ver, se...? yo iba a la zona o sea, claro, en Siria tú cubrías la zona, cubrías, unos periodistas cubrían la zona controlada por el régimen, iban con visados del régimen, y otros cubrías con la zona controlada por los rebeldes. Yo entraba ilegalmente en el país y cubría la zona controlada por los rebeldes. Yo lo que puedo decir es que yo jamás he visto un nivel de ensañamiento contra la población civil como el que vi en Siria. Nunca. Es decir, aunque todavía Rusia no había entrado en esa guerra, el nivel de violaciones de derechos del hombre, de desprecio, es que incluso supera, te diré, a lo que yo he visto en Ucrania cuando he viajado a Ucrania, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, un lugar que se llama Taftanás, es un pueblo no lejos de Idlib. El pueblo está controlado por los rebeldes, pero todavía vive una base militar del régimen sirio. Bueno, esa base militar había cerca unos campos de patatas y en la base militar ellos estaban hartos de tener cerca a civiles que recogía patatas, y un día empezaron a ametrallar a las chicas que cultivaban las patatas, ¿no? O sea, algo que yo no he visto, o sea, algo comparable a las atrocidades que cometía el ejército alemán en Europa del Este, ¿no? O sea, es algo que no, y es algo que evidentemente lo ha hecho el aliado del Kremlin, y ahí estamos todavía pues exigiendo Y justicia. a todo esto, el Kremlin, ¿qué decía? Los medios oficiales, la María Zaharova y todos estos, ¿qué decían frente a estos casos? Bueno, a ver, yo cuando ya llegué a Rusia en el año 2015, a mí las cosas que me pareció surrealista acudir a las ruedas de prensa de María Zaharova. Porque yo conocía la situación en Siria, yo he vivido la situación en Siria, y yo cuando iba allá, bueno, primero se hablaba de operación humanitaria. ¿Humanitaria? Es decir, o sea, mis fuentes en Siria me hablaban de que los aviones rusos, o sea, es decir, o sea, los bombardeos, la intensificación de los bombardeos fue tremenda, gracias a los aviones rusos, ¿no? O sea, es decir, o sea, era imposible vivir, era literalmente imposible vivir. Las bombas eran 2 o 3 veces más grandes. Luego, además, se hablaba de operación humanitaria, pero es que sabemos por investigaciones que el ejército ruso recibió de la ONU las coordenadas donde estaban los hospitales de Médicos Sin Fronteras en la zona controlada por los rebeldes de Siria, precisamente para que no los atacaran, para que los mantuvieran. Y Moscú, el Kremlin, que tiene una relación que odia a MSF de la época de la guerra de Chechenia, porque era de las ONGs más combativas y que denunciaba más públicamente las atrocidades, utilizó esta información precisamente para atacarlos. Eso está probado, eso está documentado, y eso es otro crimen. Estamos hablando de... Todos, yo en las guerras que he vivido, en Afganistán, en Palestina, hay ataques contra objetivos civiles, pero de una forma tan marcada, tan señalada, tan intensa, tan abierta, es algo que no. Entonces, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, De hecho, como ahora en Ucrania, ¿no? Bombardean hospitales, exacto, sí, 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 bombardean no, colegios, totalmente, descaradamente. o sea, yo recuerdo que además, o sea, eran unas mentiras absolutamente desconcertantes, porque no eran mentiras, o sea, eran mentiras muy fácilmente rebatibles, pero a ellos no les importaba que tú les creías o no les creías. Simplemente lo que querían era lanzar aquello. Que alguien se hiciera eco y contaminar el espacio informativo con tantas versiones alternativas que simplemente la gente se desmovilizara. Y eso, en el caso de la guerra de Siria, es clarísimo, ¿no? Es decir, o sea, el uso de las armas químicas en Siria ha sido, según todas las organizaciones internacionales, según la organización han sido más de un 90% ha sido responsabilidad del régimen sirio, ¿no? Pero ellos siempre lanzaban este mensaje confuso que conseguía anestesiar la reacción en Occidente, en particular en Europa y en Estados Unidos,
diciendo que, bueno, no está aprobado, no sé si sí, no sé qué, es posible que no. Entonces, eso, claro, eso es lo que consigue, permite que Rusia avance posiciones, ¿no? Es decir, la desmovilización. Rusia no quiere Rusia no quiere ser creída, el Kremlin no quiere ser creído, el Kremlin lo único que quiere es desmovilizar, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que nada más entrar en las tropas rusas en Siria, en el año 2015, se nos hablaba de que Rusia bombardeaba Estado Islámico. IGIL, esa palabra estaba constantemente. Y además, o sea, la legislación rusa te exige que cada vez que menciones la palabra IGIL, digas que es una organización prohibida es una declaración prohibida. Bueno, pues los bombardeos están teniendo lugar. Yo que había estado en Siria y había sido preso de Estado Islámico, o sea, los bombardeos están teniendo lugar a cientos de kilómetros de donde estaba Estado Islámico. Estaban bombardeando fundamentalmente las posiciones de la oposición siria que se está enfrentando a Assad. No había bombardeos contra Estado Islámico. No se producían, prácticamente no hubo bombardeos, que es exactamente lo mismo que hacía el régimen sirio cuando todavía no había entrado en guerra Rusia. Y eso lo puedo certificar porque yo en aquel momento estaba en manos del Estado Islámico. En Estado Islámico en Alepo compartía cuando yo estuve preso en dos sitios, en Alepo y en Raqqa. En Alepo, el Estado Islámico compartía el espacio con otras facciones rebeldes y los bombardeos eran constantes, no había agua, no había electricidad. Y entonces, en un momento en el cual se enfrentaron el Estado Islámico con el resto de facciones armadas sirias, una de esas excusas era porque acusaban al Estado Islámico de estar infiltrado por el régimen sirio y entonces nos trasladaron a Raqqa. En Raqqa, que era la capital del Estado Islámico, no había ningún bombardeo. Había 8 horas de luz al día, había comida suficiente. Entonces, pues bueno, evidentemente, lo mismo que hizo el régimen sirio, que es yo dejo el campo libre al Estado Islámico por X razones, pues aplicó exactamente lo mismo, la misma política Rusia cuando entró en Siria.